Buenos días, ¿pueden escucharme? Perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar con esta reunión. Bueno, hoy como les había dicho, teníamos un mercado bastante movido después de los datos del IPC. Se esperaba una proyección menor a la esperada. Tuvimos un dato igual a lo esperado. Seguimos dentro del margen del IPC, donde lógicamente está existiendo reducción en la inflación, entonces el análisis como tal debería respetarse. Simplemente esto implica que hay una pérdida de valor en el dólar. Si hay una pérdida de valor en el dólar, pues muchos instrumentos tienden a apreciarse, ¿ok? Solo para aclarar, ¿no? Lógicamente el tema de las festividades, ¿no? El tema de el Viernes Negro, el Cyber Monday, la Navidad. Por supuesto que acelera un poco más el tema de la inflación, pero es una inflación mensualizada. Entonces, claro, sí se puede ver en el movimiento de la inflación. Pero del mes, lo que a nosotros nos interesa como inversionistas es la inflación anual. Entonces, es una tendencia lógicamente irreversible porque obedece a todos los periodos de todo el año. Entonces, lógicamente, sí tuvimos un valor igual a lo esperado, pero menor al de la tendencia. ¿Qué implica esto? Lógicamente que el dólar pierde valor, y si pierde valor el dólar, pues los demás instrumentos también van a coger valor, es decir, el oro se disparará, el euro también, la libra, etcétera, ¿sí? Y esto nos deja únicamente, o se va a reducir todo esto al discurso del día de mañana de que probablemente se frene el movimiento de los tipos de interés, ¿bien? Vamos a analizar un poco el mercado, a ver si detectamos puntos de entrada y en función de eso trabajar, ¿bien? Pero de forma general, como les había mencionado, pues todo queda absolutamente igual como habíamos hablado el día de ayer. Entonces, nos vamos y nos dirigimos a la plataforma. Vamos a Bitcoin como para ver un poco lo que está sucediendo. Perfecto. Ahora, qué nos podemos percatar? Bueno, Bitcoin ha tenido una aceleración hasta los 44.000. Como les había mencionado el día de ayer, hoy el domingo una caída aproximadamente de un 4%, en donde Bitcoin rozó los 44.000 nuevamente, y estamos a punto de tener figuras de largo plazo de correcciones. Es decir, correcciones normales de precio, no por nada más. Como podemos darnos cuenta, más abajo tenemos una vela envolvente, el estocástico está en sobreventa, el volumen está de picada, y aquí tenemos un nivel que estamos igual en una posición de sobrecompra. En el largo plazo podría implicar una caída mucho más fuerte, ¿sí? Todas las señales están a punto de cuadrar, digamos que su movimiento de inversión. Y bueno, esto ya les había explicado la semana pasada, pero hay que igual remontar hoy como primer día de operación. Inicialmente habíamos pensado que esto iba a generar un enrengamiento a la baja, pero terminó subiendo. Subió, se disparó. Les había mencionado que apenas tengamos una vela de confirmación, esto es venta. Y en efecto, ¿no? Tuvimos una vela de confirmación, esto se dio la vuelta y se vendió con mucha fuerza, ¿no? Nuestra idea, por eso de marcado esta línea, era que el precio vaya hasta acá. Sin embargo, terminó cayendo muchísimo más en función del movimiento de precio. Ahora, ¿qué esperar del Bitcoin? Como tal, lo que podríamos esperar es que termine esta zona de enrangamiento, termine de consolidarse para dos situaciones. La primera, ejercer un punto de venta de largo plazo. Entonces aquí vamos a dejarle armado esta tendencia, por decirlo así. Nos ha dejado armado de esta forma. Bien. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Bueno, el ciclo del Bitcoin cuando tenemos un rango alto, ¿no? Es decir, suele ser entre subas y bajadas, y después el precio termina disparándose o cayendo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Caída de precio a estos niveles,
puede generar un retroceso, ¿sí? Pero ojo, no hay que tener mucho cuidado porque, como les dije, las figuras de largo plazo señalan que esto se debería desplomar con más fuerza. Entonces, deberíamos tener un poco más de suba. Y yo diría que por aquí sería un buen punto de entrada para vender otra vez a la base y si es posible un poco más, porque tenemos igual una zona de liquidez que no ha sido cubierta en estos niveles. Entonces, ahorita hay que aguardar esta posición de Bitcoin. Si se fijan, igual los indicadores no te dan ninguna señal de inversión. Tenemos que esperar que el mercado se dé la vuelta hasta estos puntos y después que termine siendo una corrección o una caída como tal. Bien, nos vamos a la figura de H1 para ver si encontramos algo. Bueno, podemos encontrar la expectativa de un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro, una expectativa de este hombro, cabeza, hombro, figura de cuello, línea de cuello, y luego podremos tener una suba a este nivel, de esta forma. ¿Qué podría implicar esto? Que el precio como tal quiera corregir, ¿sí? Para generar un impulso a la alza. Puede ser una expectativa. Fundamentales existen, ¿no? Ahora se perdió el valor del dólar, entonces lógicamente esto va a generar un impulso a la alza con mucha fuerza. Hay que esperar, esperemos el quebranto de la línea de cuello. Si la línea de cuello se termina de quebrantar, tendríamos una posición de entrada, solo si se logra quebrantar. Si no se logra quebrantar, entonces lo ideal sería no ingresar, ¿sí? Entonces, cuidado. En esta figura podemos generar un movimiento a la alza, aún de recuperación. Como les dije, aún tiene expectativas de suba el precio del Bitcoin, pero estamos a expensas de la línea de cuello. Rompe la línea de cuello, nos montamos en compra hasta un rango superior, no deberíamos superar los máximos, dudo mucho que superemos los máximos, diría que máximo los 43.000 o 43.700, y aquí más bien cerrar las operaciones y si se puede una operación en venta sería lo ideal en esta posición referente a Bitcoin. Esto referente a esta estructura de precio en Bitcoin. Vámonos a las acciones. Las acciones, como ya habíamos anticipado, teníamos que romper esta zona y después de esa zona se iba a máximos históricos y ahora con los datos del IPC y probablemente con el aumento, con la disminución, más bien con el arrancamiento de los tipos de interés, es muy posible que todas las acciones se vayan a máximos, ¿ok? Entonces vamos a analizar en el largo plazo para encontrar puntos de entrada. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, si nosotros detectamos la figura de largo plazo, siempre ha sido una figura alcista en los precios, ¿sí? El punto más alto fue el nivel de CAM, fue la prepandemia, básicamente. Después tuvimos la gran caída de la pandemia, la recesión después de la pandemia. Luego una valoración, luego tuvimos una pequeña crisis bancaria y luego tuvimos una gran suba nuevamente. Esta suba, digamos que ha tenido dificultades porque el mercado constantemente venía cayendo, subiendo, cayendo, subiendo. Pero a medida que sucedió el tiempo, a pesar de tener algunas señales como en el, en el Bitcoin de querer generar una reversión, las velas aún no han confirmado. Como aún no han confirmado las velas de precio, entonces, ¿qué significa? Que el mercado como tal aún podría dirigirse a un nivel superior, ¿sí? Aún podría dirigirse esto a un nivel superior. Ahora, si nos vamos a la figura de H1, aquí se puede ver lógicamente, ojo, no, reitero, no tenemos aquí algún cruce y ni confirmación de velas. Como no hay confirmación, esto podría seguir subiendo. En la figura de H1 teníamos un pequeño, digamos que inconveniente. En este punto teníamos, como ustedes pueden darse cuenta, un enrangamiento de las velas, ¿no? Un enrangamiento de las velas de precio. Bien. Ese enrangamiento, yo les había anticipado que hay que cerrarlo en estos niveles porque hay mucha probabilidad de que o suba o que caiga, pero necesitamos que rompa la figura. Bueno, ya se quebrantó la figura de acá con un precio completo, lo que significa que está hábil para comenzar una compra en este precio. Entonces vamos a detectar el punto de compra en este precio, al menos hasta la figura de máximos. ¿Cuál es la figura de máximos? Voy a dejarla marcada para que todos nosotros la tengamos bien clarita. Ya, es decir, más o menos entre acá y pongamos un segundo punto, acá. Estos dos niveles de aquí deberían ser las estructuras donde el precio debería comenzar a surgir. Bien. Entonces, estamos en la figura del Nasdaq, ahora sí, H4. Los datos del IPC, como les dije, salió igual a lo esperado, lo que significa que el mercado está cayendo en función de la inflación.
Entonces eso es bueno para las acciones, pero como les había dicho anteriormente, el mercado ya viene descontando esto desde hace un tiempo. Como ya viene descontando esto desde hace un tiempo, genera volatilidad. Si ustedes se notan, tenemos una entrada en la venta, ¿sí? Pero como nuestra posición es una posición de compra, esta entrada de venta solo nos da una opción. La opción es que tope este nivel de acá. Este es nuestro punto de entrada, el retesteo o el pullback de este nivel. ¿Sí? Cuando el mercado tope este punto, las acciones volverán a dispararse. ¿Sí? Tenemos entradas, como pueden ver, cruce de estocástico, volúmenes de compra con pérdida de volumen. Ya vamos a ver en H1, pero aquí hay divergencia. Yo me voy a la figura de H1. Listo, mira, figura de H1 se ve con mucha claridad, en este caso el movimiento al alza, con debilidad, y la figura de H1 se puede ver claramente la situación de divergencia. ¿Bien? Movimiento de suba, movimiento trabado. ¿Qué implica esto? Caída, caída y probablemente caída. Bien, entonces, todo eso lo único que nos señala es que el precio como tal podría comenzar a subir con fuerza después del retroceso. Entonces, tenemos que esperar el retroceso, ¿ya? Como les dije, si ustedes desean hacer en este momento scalping, no hay ningún problema, deberían vender de este nivel a este nivel. Sin embargo, como nosotros estamos tratando de tomar una tendencia para llegar a máximos, nuestro objetivo es que el precio recaiga un poco más, llegue a cerca de estos niveles, para luego generar un impulso a este nivel a la alza, a ese nivel a la alza, tanto al punto máximo, que sería el punto institucional, como a un punto más arriba, que sería como la volatilidad del institucional. Entonces, muy atentos porque aquí tenemos prontamente, por aquí, nuestra compra, nuestro punto de compra a largo plazo. Bueno, los datos del IPC son perdón, los datos de la tasa de interés son los únicos que podrían darnos alguna pelea en ese sentido. Sin embargo, como es una posición tipo swing, yo creo que máximo lo que va a desarrollar es unas mechas. El precio va a ser mechas y luego va a terminar disparándose. ¿Sí? Entonces no creo que haya mayor dificultad en el caso de que ingresemos. Sin embargo, como son datos importantes, hay que tomar en cuenta este tipo de volatilidades, pero obviamente a la baja. Entonces, probablemente debamos colocar un stop loss por acá. Acá un stop loss y un take profit en máximos sería lo ideal. Desde ese punto de vista tendríamos una buena fortuna en este ingreso. Bien, Se desplomó el oro, don José. ya se desplomó el oro. Perfecto, 84. Bueno, regresó a lo mismo de ayer. Bueno, vamos al oro ya que nos interrumpieron aquí. A ver, vamos a la figura de largo plazo del oro. Ta. Bueno, aquí no tenemos ninguna posición abierta. Había recomendado una compra, subió la compra hasta donde máximo se pudo y después les había recomendado más bien cerrar la operación porque siempre es importante antes de noticias tan fuertes dejar operaciones cerradas. Bueno, aquí teníamos un swing trading. A mí ya me topó el stop loss en ganancia, entonces por eso no lo tengo marcado. Pero habíamos hecho un swing a partir de los 2330 más o menos. A ver, figura de largo plazo. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, dentro de la estructura de precio, máximos, máximos, máximos y máximos dentro de la estructura de precio, ¿no? Esta mecha de aquí, volatilidad. Si bien es cierto, destruyó todos los máximos, pero al mismo tiempo corrigió, entonces solo fue un grado de volatilidad. Aún sin explicación, por cierto, pero nada de qué preocuparse de momento. Históricamente, desde el año 2020, el precio del oro ha venido desarrollando estos puntos y después de estos niveles el mercado lo que viene haciendo es corrigiendo con fuerza. Hay que ver hasta dónde va la corrección. Mira, que haya sucedido esto en el 2020, 21, 22 y ahora en el 2023. No es seguro no es un seguro para que siga constituyéndose eso en el 2024, ¿no? Después de todo, el mercado siempre va generando figuras de precio, por eso siempre hay que ir siguiéndole al precio en función del análisis técnico. Ahora bien, si nos vamos a la figura de W1, claramente se puede detectar una vela envolvente de largo plazo para una caída de precio y también se puede ver desde este punto de vista, como pueden ver, la figura de estocástico generando un movimiento a la baja. Bien, entonces, si nos vamos a la figura de D1, en la figura diaria, aquí ya se puede ver mejor. Aquí ya podríamos hacer estructuras de tendencia.
A ver, primera estructura de tendencia, creo que va a ser clave. Bueno, voy a borrar todas estas líneas de acá porque nos están interrumpiendo. No quiero que se interrumpa nuestro análisis. Perfecto. Entonces, bueno, primero que tenemos, habría que marcar las tendencias generales. Habría que marcar las tendencias generales. Más o menos así. Perfecto. Ya, entonces, son tendencias generales, ¿no? Como les dije, la volatilidad también juega dentro de la estructura de precio. Lógicamente aquí el precio terminó destruyendo por volatilidad y estamos justo ahorita. Ahora, ¿qué es importante en este nivel? Primero, cambio de tendencia en este punto. El mercado, si bien es cierto, generó un movimiento con mucha fuerza, pero quebrantó la tendencia cuando rompió los 2030. Justamente por eso hicimos el scalping, el swing trading. Después de esto, el mercado se está dirigiendo a una nueva tendencia bajista. Bien, como ustedes pueden encontrar en estos niveles, se está dirigiendo a una nueva tendencia bajista. Bien, y eso ya viene desde la semana pasada, ¿no? Hoy los datos del IPC sí dieron una fortaleza inicial al movimiento del oro, tal como se había mencionado ayer, pero hay que ver hacia dónde puede dirigirse. Parece que la estructura de precio está completamente descontada, justamente los que las comentaba ayer, ¿no? Que probablemente incluso, aunque se baje el tipo de interés, esto en vez de subir termine cayendo, porque el mercado está completamente descontado. A ver, ¿qué podemos darnos cuenta de estos niveles? Primero, movimiento de suba, caída de precio y estamos llegando a los puntos de acá. Ya, estos puntos de acá son importantes. Bien, en el caso de quebrantarlos, deberíamos tener una nueva caída a este nivel, ¿vale? Entonces tendríamos como que, bueno, ayer sí cayó el precio del oro a 19.75. Si rompe ese nivel, lo lógico debería ser que caiga a 19.66, pero la estructura de largo plazo me dice que puede caer a 19.30. Algo no muy lejano a la realidad. Después de todo, estamos viviendo tiempos muy turbulentos, ¿no? Ahora bien, en este nivel, lo que es claro es que tenemos que tomar en cuenta que en este nivel, si nosotros nos estamos percatando, hay un quebranto. Bien, y este quebranto el mercado tiende a correr, o tiende a darse la vuelta. Es decir, cae, aquí está teniendo mucha dificultad para que penetrarlo porque muy probablemente quiera darse la vuelta, al menos al institucional, y si no al institucional, un poco al tema del retesteo, para luego contemplar una caída mucho más fuerte a este nivel. Entonces, es muy probable que hoy no termine quebrantando el nivel, o sea, hoy no termine quebrantando los 19.75, es muy probable que no los quebrante. Sí, tal vez mañana habría que ver qué sucede. Pero el mercado lo que quiere es darse la vuelta un poco. Sí, está rechazando los niveles de caída y de suba, lógicamente, porque mañana hay noticias y el discurso de la Reserva Federal. Pero es muy probable que esto quiera generar una suba. Como les dije, al menos al punto institucional y si es que no un poquito más arriba para generar el pullback y luego tener la caída. Ahora, si voy a la figura de H4, bueno, podemos ver lógicamente que el precio está haciendo muchos cruces en ese sentido, es decir, está ejerciendo movimientos a la alza, movimientos a la baja, sin sin mayor dificultad básicamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Probablemente este podría ser un retroceso, como les dije, máximo al punto institucional y de aquí la próxima caída. Ya, no debería subir más de 20.15, 20.20. ¿Por qué? Porque si sube más, claro, un máximo debería ir a la línea de tendencia, que serían los 20.50, pero si sube más, ya estamos hablando de que el mercado va a cambiar de tendencia totalmente. Bien, entonces, ahora, la expectativa era que llegue a los 2.000, ¿sí? Y en efecto, ¿no? Nos faltó $4, justo de lo que les decía ayer, ¿no? Que por eso a mí no me gusta poner tantas órdenes pendientes y siempre ajustar el stop loss, porque claro, nosotros institucionalmente hablando sí debería haber llegado a los 2.000. Aquí está básicamente la zona de liquidez, pero el precio no es perfecto, o sea, no te llega a los niveles que uno cree, sino puede llegarte un poquito antes o después, no se sabe. Bien, entonces con la volatilidad el precio sí se dirigió a los 1996
y termina desplomándose por la fuerza del precio. Sin embargo, el desplome no ha causado ninguna ruptura importante, ¿sí? Si bien es cierto, ha caído básicamente lo que ha subido en la noticia. Es decir, la noticia hizo que suba 96, pero antes de la noticia estaba en 84 y ahorita cayó 84. No hubo realmente cambio en el precio. Hablando desde forma, digamos que diaria, sí, porque obviamente en la intradiaria, obvio que ha habido un cambio de precio. Ahora, podemos aquí en este nivel comenzar a interpretar algunos puntos, a ver si podemos encontrar alguna paridad, en este caso a la alza o a la baja. Bueno, primero, si nosotros denotamos y trazamos tendencias, aquí el precio, si ustedes se fijan, está dentro de este enrangamiento, ¿sí? Y ahí también vino de una ruptura de este nivel, de este canal. Ya, a ver, empecemos por ahí. Empecemos desmenuzando el precio primero gráficamente. Caída, luego cambio de tendencia. Ayer cayó hasta acá, como les dije, hasta 95. Cambio de tendencia y logró subir. Bueno, este precio no fue un precio completo, así que solo se podría considerar volatilidad. Bien. Cae hasta el nivel inferior. Eso fue básicamente lo que ayer empezó a este nivel del mercado. O sea, como les digo, no hay cambio, no hay mayor cambio, no hay un desplome significativo realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de este precio de momento? Bueno, primero, si el precio termina quebrantando este nivel a la baja con un precio completo, como les dije, debería ir 75, 66 y así al más abajo 38 creo que era, si es que lo quebranta. Algo que dudo mucho que lo quebrante. Tampoco creo que vaya para arriba. Si el precio rompe con un precio completo, ojo, precio completo, no volatilidad, este nivel lógicamente va 2000, 2010, 2020, 2030, etcétera. ¿Ok? Ya, esos son los rangos en los cuales nosotros deberíamos manejarnos en este nivel de precio. Bien. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahorita? Lógicamente, esperar la vela de una hora. O sea, si esta vela se acaba, ya, o sea, en 4 minutos, ver cómo reacciona la otra vela, la vela de las 9 de la mañana. Ya, es decir, yo creo que esta vela muy probablemente podría estar terminándose por aquí en la mitad, posiblemente. Sí, posiblemente. Y la siguiente vela pueda confirmar la caída o pueda confirmar el enrangamiento. Bien. Entonces, bueno, ahorita si quieres hacer scalping, lo ideal, yo creo que hoy no va a quebrantar la tendencia. Lo ideal debe ser encontrar los puntos a la alza y a la baja para comprar y vender. Es decir, esta es la zona de compra, esta es la zona de venta. Listo. Por ejemplo, hace un momento estábamos en la zona de compra. Comprar en esta zona, listo, hasta la mitad. O vender en esta zona hasta la mitad. Ya, así deberíamos trabajar el día de hoy. Para las personas que desean hacer scalping toda la mañana, ¿ya? Yo no voy a ingresar en esta operación porque, como les dije, mi ideal es que uno de los dos puntos rompa. Si lo rompe al alza o lo rompe a la baja, yo me montaría en toda la tendencia para hacer una inversión mucho más rentable, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, me parece mucho mejor. Bien, entonces, recapitulando la zona en donde deberíamos hacer scalping, es la siguiente. Voy a dejarles marcadita para que no haya problemas. De aquí, voy a dejarle bien marcado. Se debería vender cuando el precio está entre de 90 a 93, deberíamos venderlo. Y deberíamos comprar cuando el precio esté entre 80 y 83, ¿ya? Ahí deberíamos ejecutar una zona de compra y una zona de venta, bien marcaditas. Dudo mucho, insisto, dudo mucho que el mercado no genere enrangamiento, no genere rupturas el día de hoy. Primero porque la noticia más fuerte que fue la del IPC ya fue, ¿ya? Y si esa noticia, que fue la más fuerte, no pudo con los datos, o sea, nosotros no pudimos, no pudo romper las tendencias, ahora imagínense que no hay noticias. Ahora ya no hay ningún tipo de noticias. Lo lógico es que se deba enrangar, es decir, que el precio deba generar algún movimiento a la alza o a la baja. Bien, ahora, esa sería la expectativa en el corto plazo. En el largo plazo, como vuelvo e insisto, nosotros deberíamos esperar un cambio de tendencia ligero. Ya es decir, que el precio como tal termine dándose la vuelta hasta acá. Eso deberíamos esperar. Tal vez suceda con la noticia del día de mañana,
con los tipos de interés, tal vez suceda, o de lleno el mercado termine desplomándose a 19.66. Realmente va a depender muchísimo del discurso de la Reserva Federal. Pero bueno, con estos niveles que ya he marcado el día de hoy, creo que tenemos muchísima claridad dónde ingresar en forma de scalping, ojo, ¿no? En el caso de que yo encuentre alguna entrada en scalping, ahorita realmente no veo entrada en scalping, el mercado relativamente sigue afectado por la noticia, se los haría llegar, ¿sí? Pero ya les digo la zona. La zona es en venta 19 de 90 93 y en compra 18 80 83. Esas son las zonas de compra y de venta para el scalping durante el día. Y lógicamente, si entras en esta zona, tu stop loss debe estar por debajo de 80, que debe ser 98, muy parecido al stop loss que yo les puse el día de ayer, 90, no, 78, 77. Y si vas por ese nivel, debe estar por encima de la mecha. Tu stop loss debe ser 97, 2000, básicamente, para evitar este conflicto de grandes mechas. Aunque creo que no va a existir este gran conflicto, esto debido a que la noticia ya sucedió y eso fue por la noticia, no fue por nada más. Entonces, eso respecto al tema del oro, ¿no? Tengan cuidado, insisto, existe mucha posibilidad de que se enrangue y que tope constantemente los dos rangos. Ahora bien, si ustedes dentro del precio, por ejemplo, está en 87, 88, la recomendación sería no ingresar de lleno, sería no ingresar en esta posición. Porque, pues pueden verse afectados, en este caso, los movimientos de precio debido a que está a la mitad, que puede subir o puede caer. Lo ideal sería ir a los extremos. Bien, eso respecto al movimiento del oro. Si nos vamos al movimiento del euro, me parece que está haciendo la misma correlación. Aún no se quebrantan las correlaciones. Las correlaciones se van a quebrantar a partir del día de mañana con los discursos y los tipos de interés, pero eso está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Si nos fijamos en el gráfico del euro. Caída de precio, quiere corregir, bien. El mercado ha corregido con mucha fuerza, generó una suba con el IPC con mucha fuerza y después inmediatamente corrigió. Ya, igualito el gráfico del oro. Sí, ha corregido con mucha fuerza. Probablemente el euro termine yendo a la base, es decir, termine dirigiéndose a estos niveles, ¿sí? Que son los niveles donde básicamente ha tomado liquidez y se quede estancado ahí hasta que suceda la noticia, es decir, eso se termine disparando o termine cayendo después de los tipos de interés y el discurso de Estados Unidos. Entonces, básicamente es lo mismo del oro, aún no se corrompe estas correlaciones, entonces de momento sí podríamos invertir de esta forma. Lógicamente, el mismo análisis del oro, el que estamos viendo en este momento, va a ser el mismo análisis de la plata, el mismo análisis de libra esterlina por un tema de correlaciones. Van a ser exactamente los mismos análisis, ¿sí? Entonces, la idea no sería que ingresen en todos, sino en uno de todos los cuatro instrumentos que acabo de mencionarles. Bien, vámonos al yen japonés. El yen japonés también tiene correlación inversa, pero no olvidemos que el yen también tiene movimientos institucionales de largo plazo que hay que tomar en cuenta. Bien, primero en el yen japonés, el mercado, el fundamental detrás de esto es que está intervenido, ¿no? ¿Qué significa que está intervenido? Que están metiendo mano los banqueros centrales para valorar el yen sobre el dólar. A ver, abramos la figura. Ahora sí, esta es la tendencia de largo plazo. Nosotros inicialmente pensábamos que iba a generar una suba, pero el mercado se dio la vuelta y nos descompensó y terminamos topando un stop loss en este nivel, recuerdo. El mercado cayó, pero aún así, con esta gran caída, ha respetado la figura de largo plazo. O sea, está respetando la tendencia en el tema del yen. Creo que no solo ha respetado la tendencia, sino también, si nosotros nos fijamos, el mercado ha generado un quebranto en este punto, caída, como pueden ver, deja la zona de liquidez, regresa, ese sería el pullback, y otra vez es como que confirma la tendencia y quiere generar un desplome. Si genera un desplome en este punto, yo creería que va a ser un desplome en forma de swing y va a intentar rellenar el punto de acá, ¿ok? Esta posición de tendencia sí la vamos a tomar, ¿sí? Considerando que ya subió en forma de pullback, es decir, no debería volver a subir, ¿sí? Entonces, voy a lanzar una posición de largo plazo con un volumen pequeño para dejar que la posición siga corriendo, corriendo a pesar de las noticias. O sea, voy a dejar esto incluso con noticias, abierto con noticias para que no haya problemas. Voy a vender al mercado
Bien, acabo de vender bajo la expectativa del pullback, la tendencia bajista, la intervención del Banco Central, etcétera. Genero un movimiento al punto de arriba. Bien. Bien. ¿Por qué al punto de arriba? Porque en el caso de que eso no termine de ser un pullback, por decirlo así, no termine esto de ser un pullback, debería otra vez regresar al pullback. Entonces, esto sería el pullback, sería el nivel de acá. Está justificado que aquí sea nuestro primer stop loss, ¿no? Por encima de la tendencia secundaria. Y el take profit debería ser por debajo, en este caso, debería ser inicialmente en la zona de mechas, debería rellenar esa zona de liquidez. Y en el caso de que ya sea una contemplación de cambio de tendencia, no solo debería llenar esa mecha, sino debería intentar llegar a esta zona. ¿Sí? Esta sería una zona clave para el yen. Yo creo que una vez que tope esta zona, ahí podríamos ver una corrección mucho más fuerte en el yen, porque realmente está muy fuerte. La caída aún tiene mucho volumen, entonces aún le falta caer. Este podría ser el siguiente take profit. Pero yo creo que estamos bien con dejarlo a este nivel de acá, que es la zona de mechas. Verificamos y en efecto tenemos básicamente una entrada 2.5 a 1 y en este momento voy a proceder a enviarles para que todos ustedes la tengan, ¿ok? A ver, voy a enviarles la entrada. Ya, muy bien. Preguntas, por favor, sobre el análisis en este momento. Ya, perfecto. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra primera entrada en swing. Vamos a ver cómo está el oro, a ver si ha rebotado esos niveles, a ver si nos entusiasmamos en el scalping. Y justo, bueno, justo está rebotando en el nivel que habíamos mencionado con anterioridad, pero nada. Bueno, si alguien hizo scalping, en buena hora, buen scalping. Estábamos en los niveles máximos, pero no. Hay que mantenernos al margen de momento en este instrumento. Quiero que rompa los niveles. Si los rompe, estamos del otro lado. Podemos coger un buen day. Pero si es que no, bueno, en este momento la persona que como el scalping que mencionamos en los puntos superiores e inferiores, pues ya debe estar de ley sí o sí en ganancias. Bien. Bueno, si no hay más dudas, no hay inquietudes, pues de momento hemos analizado 5 instrumentos. Mañana vamos a continuar con más instrumentos. Mi idea tampoco es abombarles con todos los instrumentos del mundo, sino más bien con los principales pares que suelen moverse con esas noticias, para que todos ustedes pues tengan mucha confianza de dónde pueden ingresar y dónde salir. Como les dije, tenemos que esperar que caiga el Nasdaq para comprar. El oro está en un movimiento de scalping, entonces hay que dejar que continúe su movimiento hasta que o rompa o suba.
a ver a dónde sucede el mercado. Bitcoin como tal, como les había dicho, estamos en la figura de hombro, cabeza, hombro. Hay que esperar que rompa la figura de cuello. Rompe esta figura y nos montamos en compra, pero de lleno así, porque esto sube. Sube porque sube el Bitcoin. Bien. Y de ahí las demás figuras son correlacionadas, es decir, el euro se va a mover igual que el oro, la libra igual, la plata igual, al menos hoy, hasta que mañana se rompan las tendencias como tal. Bien, entonces les voy a dejar hasta aquí con esa noticia que yo, con esta única operación que hemos montado el día de hoy y vamos a ver en este caso qué puede llegar a suceder, ¿ok? Si no hay más dudas, no hay más inquietudes, entonces vamos a quedar hasta aquí. Un fuerte abrazo a todos y que tengan una buena noche. Hasta luego. Un buen día.